Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a tomar nuestro tiempo para dejar que la palabra del Señor nos hable en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 4, y leer allí los versos del 3 al 5. Siempre digo, cuando se trata de los profetas menores, que son los libros más pequeños de la Biblia y de los más escondiditos allí en el Antiguo Testamento, que si alguno de nosotros aquí no sabe dónde está Miqueas, no tenga pena de ir al índice. Es que me da pena que el otro hermano vea que no sé dónde está. Bueno, nos pasa a la mayoría porque está tan escondidito ahí. Y que Nahum, y que Miqueas, y que Habacuc, y dónde estarán todos estos, ¿verdad? Y que Jonás. Bueno, si ya lo ubicó, sigue la lectura. Miqueas capítulo 4 versos 3 al 5. Amén. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Oiga, ¿qué les parece si nos juntamos leyendo así con fuerza todos esa última parte del verso 5, donde dice: nosotros con todo andaremos? Amén. Allí, vamos. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. ¿Cuándo se cumplirá esto? Ojalá que sea pronto y que estemos con Él eternamente. Bueno, ya estamos con Él desde este momento, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Señor, clamamos que esta palabra traiga frescor, refrigerio en esta vida tan agitada del mundo de hoy. Desesperanzas, conflictos, incertidumbres, pandemias. Oh Padre, tráenos siempre la frescura de tu santa palabra y de estas grandes promesas que habrán de cumplirse sin ninguna duda en todo el mundo. Gracias, Padre, por quienes pudimos venir esta mañana y hemos estado contentos alabando tu nombre. Y que podamos tener gran cosecha espiritual a través de la palabra que vamos a recibir. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Nuestro tema hoy: hay mucho que disfrutar en la comunión con Dios. Hay mucho, hermano, hermana. Bueno, qué pena, tenemos que reconocer que hay muchos hermanos, muchas hermanas que dicen que son cristianos, dicen que son salvos en Cristo, pero que no disfrutan. No, hay mucha gente cristiana que no disfruta de su vida cristiana. Vamos a ver por qué no disfrutan. Claro que el que no es cristiano, el que no conoce de Cristo, no conoce de su palabra, ese de qué va a disfrutar. Disfruta de los placeres del mundo y vive para el mundo, en el mundo y para el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no para el mundo. Vivimos para Cristo. Sí, no todos, pero el cristiano vive para Cristo. ¿Sí? Y el que vive para Cristo tiene mucho que disfrutar. De eso se trata, de que nos gocemos en Cristo. Y encontramos esta palabra preciosa en el pequeño libro del profeta Miqueas. Hay libros muy pequeñitos en la Biblia: Abdías, Oseas, Nahum, este de Miqueas y otros. Pero no porque sean pequeños no son palabra de Dios. Hay mucho. De hecho, al profeta Miqueas se le ha llamado siempre el Isaías en miniatura.
Usted sabe que el profeta Isaías es uno de los reconocidos más grandes de la historia profética en el Antiguo Testamento por el mensaje, porque sus proyecciones proféticas en cuanto a anuncios de futuro, muchísimos ya se cumplieron. El profeta Isaías anunció de la venida de Cristo y también anunció del milenio, y el milenio todavía no ha llegado. Y se le llama a Miqueas el profeta Isaías en miniatura, porque Miqueas habla también de todo eso. De hecho, el pasaje que hemos leído de Miqueas 4, 3 al 5 es una profecía sobre el milenio. Pero no tenemos que esperar el milenio hasta que esto se cumpla. De hecho, el Señor lo cumple en la vida de cada creyente en todos los tiempos. De eso se trata. Miqueas vivió, precisamente fue contemporáneo del profeta Isaías. Ambos predicaron por el poder y la voluntad de Dios en el siglo, entre el siglo 7 y el siglo 8. Algunos piensan exactamente que la segunda parte del siglo 8 antes de Cristo. Y su profecía fue orientada, fue dirigida a los dos lados del pueblo de Israel. Recordemos porque muchas veces hemos estudiado esto en nuestros estudios de la iglesia, que después del rey Salomón la nación se dividió. Este es un punto triste, muy triste en la historia de Israel. La nación de Israel se dividió. De las 12 tribus, 10 al norte se empezaron a llamar Israel, 2 al sur, Judá y Benjamín, se empezaron a llamar Judá. Y así permanecieron y no más volvieron a ser una sola nación. Después vinieron las cautividades en algún momento de esa historia triste de división, después de siglos de existencia de ambos lados, en el que ambos lados se hacían la guerra, una nación contra otra. Estamos hablando de las mismas 12 tribus de Israel original. Se dividieron hasta que los asirios, se levantó un gran imperio llamado los asirios y le cayó a la parte norte llamada Israel, se los llevó cautivos a Asiria y ahí desaparecieron, nunca más volvieron a ser una nación. Y después, más de 100 años después, se levantó otro imperio llamado Babilonia y cayó sobre Judá, y esos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Otra larga historia que hemos estudiado, la larga historia de 70 años de cautiverio, y ahí surgieron figuras como el profeta Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, la reina Esther y cuántos más, Esdras, Nehemías, etcétera. Esa parte de la historia. Y cuando ya retornaron del cautiverio babilónico, pues reconstruyeron la ciudad destruida 70 años antes, Jerusalén y los muros de la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, lo reconstruyeron, pero nunca volvieron a ser la nación pujante de la primera parte del Antiguo Testamento. Pero bien, entonces, ¿cuál es el tiempo de Miqueas? Miqueas predica en el tiempo en que la nación ya se había dividido, y su mensaje profético, corto pero contundente, está orientado, enfocado a las dos naciones, Israel al norte y Judá al sur, pero con mayor énfasis a la nación del sur, a Judá. Esto es solamente tratando de ubicar al profeta Miqueas en términos históricos. Alguien dice, vine a recibir una clase de historia y la historia nunca me gustó en la secundaria. No se preocupe que no vamos a hablar de eso. No, ya es historia. Solo tratar de ubicar quién es Miqueas y en qué momento predicó. Pero el énfasis no es ese. El énfasis aquí es que el profeta Miqueas es uno de los profetas del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. En el Nuevo Testamento se hace mucho énfasis, se habla mucho del profeta Miqueas, se cita mucho su profecía, aunque sea muy pequeño su libro. El Señor Jesucristo habló de Miqueas. Hasta los fariseos hablaban de Miqueas, hacían referencia de este profeta.
Y en el Antiguo Testamento, aún sin cerrar la parte histórica del Antiguo Testamento, ya el profeta Jeremías hacía mención de Miqueas. ¿Ve? Es un profeta muy importante. Y le animo a leerlo, porque si yo le digo, lea Jeremías, ay, no tengo tiempo, qué largo es el libro. Lea Levítico, ay, qué aburrido. Pero Miqueas, en 2 horas ya lo leyó y lo vuelve a leer. Aprende muchísimo de quién es Dios. No es tanto aprender de Miqueas como individuo, sino de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. Estamos considerando palabra de Dios. Por favor, alégrese hoy. Amén. Bien. Y mire, cuando nosotros hablamos, bueno, ¿y qué hacía un profeta? Hay muchas cosas de parte de Dios, pero todo mensaje profético en el Antiguo Testamento tiene como un rasgo característico 3 cosas. Primero, siempre había un mensaje de reprensión sobre el pecado, es decir, cuestionaban, señalaban, ponían en evidencia el pecado de la nación. En el caso de Miqueas, tanto de Israel como de Judá. Un segundo momento del trabajo de los profetas era que, además de la reprensión por el pecado, siempre señalaban un juicio de Dios. Por causa de Dios vendrá, y el juicio, una sequía, una invasión extranjera, como en efecto ya dijimos que hubo una invasión sobre Israel de parte de Asiria, y mucho tiempo después una invasión de Babilonia sobre Judá. Siempre había señalamiento, advertencia acerca de un juicio de Dios. Pero la tercera parte es como la más bonita. Siempre terminaban con un mensaje de restauración de la nación. Porque Dios ama lo que es suyo. Aunque los que no son suyos no siempre sean fieles, Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Y si Dios es fiel y nos ha señalado a nosotros, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todos queremos que todo sea para bien de nosotros. Amén. ¿Qué condición hay? Hay que amar a Dios. Y amar a Dios no es solo de palabritas. Amor no es un sentimiento. Puede comenzar con un sentimiento, pero no se desarrolla como un sentimiento. Amor es una relación muy personal entre 2 seres vivos. Y esos seres vivos ahora, en relación a nosotros como iglesia y el Señor, es amor entre usted y Dios. Pero Dios nos amó primero. ¿Comprende? El amor es una manera de vivir, no un sentimiento. Por eso es muy importante que comprendamos que Dios no solamente quiere juicio frente al pecado o contra nuestra manera de apartarnos de Él. Ciertamente muchas veces viene juicio. Yo sigo creyendo, por mucho que se discuta, eso es un tema para discutir. Yo sigo creyendo que la pandemia que todavía no abandona al mundo es un juicio de Dios sobre las naciones que no han buscado el rostro de Dios. Entonces estoy diciendo sobre todo el mundo, porque ¿cuál es la nación que ha buscado el rostro de Dios? Ninguna. Aún en nuestras naciones pequeñitas la idolatría campea, y por eso es que no estamos exentos de cualquier enfermedad o de cualquier pandemia. Hay juicios de Dios todavía, pero ¿cuál es el propósito de los juicios de Dios? Que entendamos nuestra necesidad de arrepentirnos para ser restaurados delante de Él. Siempre los mensajes de los profetas tenían un punto final: la restauración de nuestras vidas con Dios. Aquí se nos cuenta acerca de un pueblo que aborrece lo bueno. Unas páginas atrás del libro de Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 3, versos 9 y 10. Mire bien lo que dice la palabra. Miqueas 3, 9 y 10. Porque Dios mira todo lo malo que hacemos. Y por eso dice la palabra: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia.
Qué cosa tan dura aquí, hermanos y hermanas. Mire bien cómo el profeta Miqueas siempre está tratando de aplicar su mensaje profético a las dos partes de la nación. Dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Con la casa de Jacob se está refiriendo a Judá. Y capitanes de la casa de Israel. Con estos capitanes de la casa de Israel se está refiriendo a Israel el norte. Pues ambos lados abominan el juicio. El juicio aquí es lo sensato, lo justo. Ustedes rechazan lo sensato, ustedes rechazan lo justo. Con ello está diciendo: ustedes rechazan a Dios. Abominan el juicio, rechazan el juicio, hacen a un lado lo que es justo. Edifican a la ciudad de Sión con sangre, a Jerusalén con injusticia. A toda la nación, cuando dice Sión es la ciudad de Sión. Sión muchas veces se usa como término simbólico. Sión se le dice a Jerusalén, pero muchas veces también Sión es toda la nación. Y aquí en la segunda parte o en la parte final del versículo está hablando de Jerusalén como ciudad en particular. Y aquí el fondo es: ¿de qué les señala? De bañar a la nación con sangre y con injusticia. Había pecado de toda clase. Cuando dice aquí sangre e injusticia, hermanos, hermanas, tenemos que pensar que en todo el mundo de hoy igual hay sangre, hay violencia. Yo les llamo la atención, hermanos y hermanas, acerca de estar siempre pendientes de las noticias que ocurren en el barrio, en la ciudad, en el país, en el mundo, no solo en el barrio suyo. Mire, asaltos, padres que violan a la madre y a la niña, padres que matan a la niña. ¿Oyó esto esta semana? Ay, pastor, yo no oigo noticias. Bueno, está bien, no está obligado a hacerlo, pero si oye noticias, sabe que esta semana ocurrió 2, 3, 4 casos. Aquí, allá, por allá. Es violencia, es bañar nuestras calles de sangre, de violencia. La familia está partida por este tipo de violencias. No es solamente que vamos a cuidar a nuestros niños del forastero, del mal vecino. No, de nuestros propios parientes en la propia casa. Allí se corre quizá más peligro que afuera. Esto es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Miqueas, y él lo señala con toda certeza. Han bañado las ciudades con injusticia y con sangre. El pueblo vive en injusticia y sangre. En Israel y Judá es la misma cosa. Y ellos hasta se señalaban: nosotros los de Judá somos mejores que ustedes, los de Israel. Y aquí dice Miqueas: no hay ninguno mejor que otro. La corrupción está en todas las esferas de la sociedad judía en aquel tiempo. Mire bien lo que dice el versículo 11, Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Óigame, qué cosa tan terrible lo que Miqueas aquí está diciendo. Fíjese bien a quienes señala. Primero señala a sus jefes. Sus jefes son las autoridades. Juzgan por cohecho. ¿Sabe lo que es cohecho? Soborno, truanería, ponerse de acuerdo para lo malo. Yo no sé si algunos están bien conscientes de que estamos aquí en Nicaragua en un año muy importante. Y yo sé que más de alguno está pensando: pastor, ya empezó a hablar de... No, yo no estoy hablando de Nicaragua. De cualquier parte del mundo. ¿Alguien puede huir a algún país donde no haya eso? Pastor, aquí no se puede vivir. ¿Y a dónde quiere vivir? Váyase a cualquier país. Usted puede encontrar uno solo donde no haya esto. Igual. Aún en la gran Europa o cualquier país del gran primer mundo, muchos jefes, que quiere decir muchas autoridades, son llevados a la cárcel para ser juzgados, porque no hay un solo país que se libre de cualquier forma de pecado. Es un problema de la raza humana, no un problema de nacionalidades o de culturas. En todas las esferas sociales, culturales, económicas, el pecado abunda. Y allí también hay cohecho, truanería, soborno. Y mire bien lo que sigue, que es peor. Y sus
sacerdotes enseñan por precio. Los sacerdotes, hermanos. No estamos hablando de los sacerdocios de hoy, ¿no? Algunos piensan que hablamos de la palabra sacerdote y ya piensan en una sotana negra y que no, estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando del sacerdocio levita, destinado para servir en santidad en el templo de Jehová, estos sacerdotes enseñaban por precio. Y mire bien que lo que sigue es aún peor. Un profeta hablando del problema de los profetas. Y sus profetas adivinan por dinero. Mucha gente buscaba a los profetas de Dios porque sabían que el profeta de Dios hablaba palabra de Dios. Pero hay algunos que no decían palabra de Dios y la gente se dejaba engañar y les pagaba para que les adivinaran cualquier cosa. Y los profetas decían: mira, ¿acaso no es palabra de Dios? Lo que yo te estoy diciendo no da evidencia de que Jehová está entre nosotros. Les engañaban. De esos males y de muchos otros está señalando Miqueas a la nación de Judá y de Israel. Está aquí señalando a sus jefes y sus sacerdotes. Oiga bien, hermano, hermana, que los jefes no cristianos cometan pecados, pues es natural. No podemos esperar una expresión o una actitud cristiana de quien no es cristiano, porque no son redarguidos por Dios, no son transformados por el Evangelio. En sus conciencias están ajenos a la santidad de Dios. Pero que los sacerdotes se corrompan, eso sí es un gran escándalo. Porque ¿qué es lo que se espera del sacerdocio santo de Dios? Se espera de ellos que conduzcan al pueblo delante de Dios. Y el sacerdocio en Judá, en Israel, estaba lleno de corrupción. Lo más triste es si tenemos que empezar a aplicar esta palabra de Miqueas 700, 800 años antes de Cristo, es decir, casi 3000 años a distancia de nosotros. Qué tiempo tan distante, ¿verdad? Ay, pero qué actual este mensaje. Mira, hermano, hermana, hoy tenemos a muchos que, llamándose siervos, ministros, apóstoles, pastores, se han desviado de la santidad de Dios para servir a los dioses de este mundo. Quiero insistir por segunda vez, hermanos, estamos en Nicaragua en un tiempo en el que tenemos que orar más que lo que hemos orado antes. Un año muy importante. Un año en el que hay que tomar una decisión. Estamos hablando de un tiempo electoral y siempre es un tiempo de muchas confrontaciones. Hasta la iglesia se divide, hasta la familia se divide. Mire qué problema que nos dejamos desviar y de la palabra de Dios y del amor unos con otros, que desde hace 2 o 3 años hay hermanitos que no nos hablamos todavía. ¿Comprende de qué estamos hablando? Qué pobreza espiritual, hermano. Nosotros ya no somos de este mundo. Representamos un reino eterno y santo. Decía un predicador muy importante de América Latina que murió el año pasado: si Dios te llamó a servir en su ministerio, no te rebajes a ser presidente de tu nación. Oiga, qué palabra profética más contundente. Hermanita, hermanito, si Dios te llamó a ser, no esperes ser profeta o gran pastor o gran evangelista internacional. Si Dios te llamó a ser ministro de su palabra en medio de tu familia, no te rebajes a hacer cualquier cargo público que pasa rápido. Y 2 años después la gente ni se acuerda de quién eres. Y yo no estoy hablando aquí de una tendencia o de otra, de ninguna, porque nosotros tenemos certeza de que este reino, nuestro reino, es el reino de Dios, que es eterno. No somos llamados a gobernar el mundo, hermanos. No pierdas tu tiempo en eso. Pero hay personas que son llamados ministros, apóstoles, pastores, que han tenido la bajeza de renunciar al santo ministerio al cual Dios los llamó, por querer ser alcaldito por 5 años. Hermano, no menosprecies el llamado que Dios te ha hecho a servirle en pureza y santidad.
Ya sé que es muy difícil decirle amén a esto porque hay muchos que están aspirando a alguna cosa. Y no es fácil decirle amén a estas cosas. Ay, pastor, está quitándome mi meta porque yo que soy jovencito y estoy en plena faena, en pleno proceso de universidad. Yo aspiraba a ser un gran profesional porque quiero ser el primer ministro de John. Está bien, aspira. Pero no confundas eso con ser ministro de Dios. No. Qué bien que aspires porque no es pecado ni es delito. Lo malo que estamos señalando es a aquel que ha sido llamado por Dios a un ministerio o a una tarea de la obra de Dios y lo abandonas por cualquier otra cosa que te parece importante pero pasajera. Ni siquiera ser el rey del más grande imperio puede ser más importante que ser siervo de Dios. Nunca olvides esto. En una segunda parte de la profecía nosotros vemos que el profeta Miqueas anuncia ruina para esta nación perversa, tanto Israel como Judá, una nación que se ha desviado del corazón de Dios. El resultado de todo esto es la destrucción, la ruina, capítulo 3, verso 12. Por tanto, mira bien el por tanto, después de todo lo que he dicho, quiere decir Miqueas, después de haber señalado uno y otro pecado de los jueces, de los profetas, de los sacerdotes, de los que mandan, después de todo eso, ¿qué queda? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Juicio de Dios, hermano. Y yo quiero decirles que si seguimos leyendo la historia de todo el pueblo de Israel, esto tuvo un exacto cumplimiento. La nación de Dios no se arrepintió de sus pecados y vinieron las naciones extranjeras y les aplastaron y les llevaron cautivos, porque Dios tiene celo santo, porque Dios ejerce ira santa. Dios cumple lo que dice. Y Miqueas solo predicó la palabra que Dios le había dado. Sin embargo, hermanos y hermanas, bueno, que es la parte que más nos gusta, ¿no? Dios habla de restauración. Dios habla de perdón. Dios habla de llamar de nuevo y reunir consigo a los que son fieles, a los que no se desvían de su comunión. Dios restaurará al justo. Esta es la parte más bonita del mensaje de Miqueas. Todo lo demás es señalar pecado y anunciar el juicio. Pero también nos recuerda, Dios es un Dios de perdón. Dios establecerá un reino de paz y abundancia. Y vamos al pasaje con el cual iniciamos, capítulo 4, versículo 3. Dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Mire bien la primera parte del versículo. Él establecerá su justicia en las naciones de todo el mundo. No hay nación que pueda durar dominando a otras por tanto tiempo. Todas han pasado a la historia. Llámese Egipto, llámese Grecia, llámese Asiria, llámese Roma, llámese Babilonia y las actuales. No hay una sola nación que pueda frente a Dios. Y aquí dice la Biblia que Él va a juzgar. ¿Quién? ¿El hombre? No, ninguno de nosotros. Dios lo hará. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones que han cometido todo tipo de perversidades y atrocidades. Pero la segunda parte, hermanos, mire qué bonito.
sus lanzas se convertirán en hoces. Mire bien, la lanza es un arma de guerra antigua. Vamos a decirlo como hoy. Y las hoces son herramientas para el campo, ¿sí? Sus lanzas se convertirán en hoces. ¿Sabe lo que está diciendo? Como si fuese hoy. Sus fusiles se convertirán en cualquier instrumento para la siembra. ¿Qué cambio, no? ¿Quién hará eso? El hombre. No, el hombre no tiene posibilidades de hacer eso. El hombre cambiará sus fusiles por un tanque mayor, pero Dios cambiará todos esos tanques en mayor cosecha para restaurar la vida humana en este mundo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, hay siempre los teólogos, los biblistas, y nosotros nos apoyamos en eso porque hay que entender cómo aplicar la palabra. Hermano, tenemos que esperar hasta que Cristo venga y establezca el milenio, quién sabe cuándo. Bueno, no solo tenemos que esperar. Dios establecerá en Cristo, en el milenio, un tiempo de toda paz y todo progreso, sin guerra, sin violencia, un tiempo de gran justicia, de igualdad, en el que no habrá hambre ni ninguna de estas cosas, ninguna razón para la guerra. Pero no tenemos que esperar tanto. Dios hará eso en medio de los fieles, en tu propio hogar, en tu propia vida, en la vida de la iglesia, en tu propia vida personal. Porque Dios cumple desde ahora, porque desde ahora es que somos salvos. Siempre digo, cuando hablamos de la salvación, hermano, vamos a predicar la salvación en Cristo a la gente, a nuestros vecinos o amigos, y siempre estamos diciendo, ¿sabe? Yo le hablo de la salvación en Cristo, cuando muera va al cielo. Y la gente empieza a decir, uy, pero yo no me muero ahorita, yo quiero respuesta de Dios ahorita, yo vivo en angustia hoy, mi problema de matrimonio, crisis por divorcio, porque mis hijos en desobediencia y cualquier otro tipo de crisis que vivimos. Yo quiero respuesta ahora. Y usted me está viniendo a decir que yo soy salvo hasta que me muera. Hermanos, yo creo que es un mensaje un poquito equivocado. No hay duda que viviremos por la eternidad con el Señor en el cielo. Amén. No se preocupe, que el cielo está asegurado. Nada puede contra el cielo. Está asegurado. Pero ¿quién nos asegura mejorar nuestra vida? Solo Cristo, que nos conduce aquí. La salvación comenzó para nosotros ya, en el momento en que le recibimos en nuestro corazón. Somos salvos. Y si nosotros somos obedientes a Dios, Dios cumplirá toda palabra en favor nuestro. En medio de este mundo tan lleno de situaciones trágicas, Él establecerá su justicia en las naciones de todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, qué precioso reino se nos describe en las Escrituras. Mire bien, en la parte media de este versículo 3, martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Las armas, las espadas y lanzas que se describen en este versículo 3, se convertirán en instrumentos para la cosecha. Qué bueno, hermanos. Yo no sé, algunos recordamos años muy difíciles, cuando por razones de diferentes guerras no se cosechaba, ¿verdad? La gente en el campo tenía miedo de trabajar en el campo. Y aún en la industria, el comercio, hay miedo de ir. Hermanos y hermanas, para el creyente no hay miedo que nos detenga de nuestra comunión con Dios, que nos ofrece, que nos promete refrigerio para siempre si estamos cubiertos de su Espíritu Santo. Esto vale para todo tiempo. Un Dios de toda seguridad. La palabra seguridad, hermanos, se ha convertido desde hace mucho tiempo en una palabra muy propia del lenguaje político. Hermanos, solo Dios da seguridad plena. Solo en Dios tenemos seguridad completa. ¿Quiénes? Los creyentes. No el mundo de pecado, no, nosotros los creyentes tenemos toda seguridad en Él. Todas las maravillosas promesas de la Biblia no son para todo el mundo, son para los creyentes en Cristo, los salvos en Cristo. Un Dios de toda seguridad, capítulo 4, versículo 4. Y se sentará, mire qué bonita esta figura, imagínensela.
y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Ve, la planta del viñedo, las uvas, no abundan en nuestra nación, pero vaya, y se sentará cada uno debajo del limonario y del árbol de mango y de jocote. Es lo que más abunda, ¿verdad? Allí se sentará cada uno, y no habrá quien los amedrente, no habrá nada que les traiga miedo, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Qué contundente esta última parte, porque quien te lo asegura no es cualquier otro, ni un falso apóstol, ni un falso profeta, te lo asegura Jehová, Dios creador, Dios Padre de los que han creído en el Señor Jesucristo. La familia disfrutará del fruto de su trabajo, porque Dios protegerá la vida. Es Dios, hermanos y hermanas, quien nos hace todas estas dulces promesas. Esto que el profeta Miqueas está anunciando es propio para un pueblo verdaderamente fiel a su Dios. Un pueblo verdaderamente fiel a su Dios. Y yo creo que ya estamos como aterrizando un poquito más en lo nuestro. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios espera que seamos este pueblo verdaderamente fiel a Él. Por tanto, esta palabra es aplicable para nosotros también. Seguridad, refrigerio, gozo. No hay nada que pueda amedrentarnos. No hay nada que deba amedrentarnos si somos verdaderamente fieles a nuestro Dios. Un pueblo decidido a vivir, a andar en la voluntad de Dios, aunque haya otros que le rechacen. Mire bien el versículo 5 que sigue, Miqueas 4:5. Qué bonito, qué tremendo, hermanos, si aprendemos a tener gozo cuando leemos esta palabra. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Mire, todos los pueblos hace 3000 años, hace 1000, hace 800, hace 500, hace un año, hoy, mañana, todas las naciones andan cada uno en el nombre de su Dios. ¿No es cierto? Aparecen un montón de dioses. Es más, aparecen un montón de falsos cristos. ¿Sí? Por aquí anduvo hace muchos años, si algunos recuerdan, un tal Jesús de los pobres, tan pobre que desapareció. No sabemos qué se hizo. Y a la vez que había uno aquí, había otro en Brasil al mismo tiempo. Y se llamaban Jesús. Y siempre recuerdo esto para que tengamos cuidado de los falsos, los engañadores que abundan. Y escogió a 12 discípulos. ¿Y sabe de dónde salieron esos 12 discípulos? De iglesias evangélicas. ¿Cómo es posible? Porque muchas iglesias evangélicas no predican la palabra de Dios, se dedican a otras cosas, menos a enseñar la palabra de Dios. Y aunque se llamen evangélicos, si no conocen la palabra de Dios, son fácilmente engañados por todos esos falsos profetas. Dios me habló, Dios me dijo y soñé. Tenga cuidado con eso, hermano. No se deje engañar. Pues esos 12 discípulos salieron de diferentes signos evangélicos, nombres evangélicos, grupos evangélicos. Y recuerdo yo que una entrevista que le hicieron a aquellos, estamos hablando como de hace 20 años, algo así, que cuando escogió a los 12 le resultó difícil escoger a Judas, porque nadie quería ser Judas. Todos querían ser Pablo, Pedro, Santiago, el otro. Y al final todos, llamasen como se llamasen, iguales, ¿no? Engañados todos, desapareció todo eso, porque así es el que miente, el que le engaña, hermano. Pasan rápido. Si no es de verdad palabra de Dios, no puede perdurar. Solo lo de Dios perdura para siempre. Todos los pueblos andan cada uno en nombre de su Dios. Y hay que entender dos formas de esto de su Dios. La primera forma
el Dios en el sentido propiamente religioso, que es la idolatría. Imágenes, fetiches religiosos, la santa, el santo, san este, san el otro, y la gente va detrás de eso. Cantidad en todas partes del mundo. Y la segunda manera de entender la expresión detrás de sus dioses, en el nombre de su Dios, es dioses en el sentido de poner cualquier cosa en lugar supremo de sus vidas. Esta no es idolatría religiosa, es idolatría porque sustituyen a Dios con cualquier otra cosa. ¿Con qué cosas puede ser? Negocios, mis negocios son más importantes. Y mire que siempre recuerdo esto, una hermanita en otra iglesia que decía, el pastor preocupado porque cuando era muy pobrecita: oren por mí, hermano, mi negocio va muy mal y viera qué situaciones económicas tan difíciles que tengo. Sí, hermanos, oremos todos por la hermanita. Y poco a poco, porque la historia es muy larga, empezó a Dios a bendecir a esta hermanita y un negocito. Y fue creciendo el negocito. Y a medida que iba creciendo, se iba alejando de la iglesia. Y el pastor iba allí, mire, antes iba todos los días a los programas de nuestra iglesia, ahora solo va el domingo. ¿Qué le pasó? Es que el negocito va creciendo y necesito cuidarlo. Y oiga, ese negocito llegó a ser una miscelánea. Qué grande, ya se desapareció de la iglesia. Hermanita, ya ni siquiera la vemos. Es que el negocio me lo dio Dios. Y como es de Dios, tengo que cuidar el negocio de Dios. Qué fácil, ¿verdad? ¿Cómo suena muy bien esa excusa? Tiene razón la hermanita, si Dios se lo dio hay que cuidar lo que Dios nos da. Y muy pronto, hermanitos, la hermanita no llegó más a la iglesia y sus hijos empezaron a crecer y uno se fue al mundo y que otro a la droga, que otro a la vagancia, y volvió la hermanita corriendo: ay, hermanos, oren por mí porque la tragedia de mis hijos, y de remate el negocio cayó. Ay, hermanos, así somos nosotros. Mientras Dios nos prospera rápidamente nos olvidamos de Él. Cuando empezamos a ir que nos va mal, buscamos desesperadamente el reino de Dios. Creo que suele ocurrir entre algunos de nosotros, ¿verdad? Nos desaparecemos cuando el negocito va bien. Todo va bien, no me hace falta la iglesia. Y volvemos corriendo cuando la salud empieza a fallar, a punto de quebrar el negocio, todas esas cosas, hermanos y hermanas, porque hay quienes tienen su Dios el negocio. Hay quienes ponen la idea de Dios en sus relaciones. Yo no necesito esta relación. Yo me junto con gente de influencia. Ay, hermanos, tu Dios son las relaciones sociales, tu Dios son las ideologías. Tu Dios es tu propio ego. Cuando piensas que no necesitas de la iglesia, ni de Dios, ni de la palabra. Todo esto son formas idolátricas, que no son solamente religiosas. Cada uno, cada nación siguiendo a sus propios dioses. Y la palabra dice acá en la segunda parte: pero nosotros, hermanos, ¿y quiénes somos nosotros? Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Nosotros. ¿Quién es aquí nosotros? Bueno, los judíos de hace no sé cuántos años. Hermanos, siempre hay un nosotros presente. ¿Cuál es el nosotros de hoy? Hoy corresponde a nosotros la iglesia. Este nosotros de Miqueas somos nosotros esta iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, embajadores de Cristo en la tierra. Somos la imagen de Cristo. Nosotros no llevamos a la gente la foto de Cristo. Llevamos nuestra propia vida en representación de Jesucristo. La gente tiene que ver a Cristo en tu sonrisa, en tu mirada, en tu conducta, en tu manera de relacionarte con los demás. Tú eres la imagen de Cristo frente a los ojos del mundo. Y por eso aquí dice la Biblia: nosotros, con todo. ¿Sabe qué eso es con todo? Con todo lo que venga, con todo lo que haya, con todo y pandemia, con todo y pobreza, con todo y crisis, yo ando en el nombre del Señor. Son palabras contundentes. No tenemos que esperar que los tiempos sean buenos para predicar del Evangelio. El Evangelio tiene más sentido cuando los tiempos son muy malos,
porque la única esperanza que se presenta es Cristo. Nos corresponde andar, dice aquí, nosotros andaremos, pero aquí el andar es vivir, es una forma de vida. El andar es no estar quietos, es un proceso de dinámica, vida, movimiento. Nosotros vivimos para vivir en su nombre, mostrar a Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo? Mire cómo termina el versículo: eternamente y para siempre. No somos la iglesia de un ratito. Sí, yo fui de esa iglesia hace tantos años, estuve allí 5 años, pero bueno, alguna cosa ya sería, o me fui para otra. ¿Cuánto tiempo eres la iglesia? Si eres cristiano, eres hijo de Dios para siempre. Y para siempre no es mientras estemos en este mundo. ¿Sabe cuánto es para siempre? Eternamente. Yo no sé si tenemos esa perspectiva bien clara. Nosotros somos la iglesia no mientras solo estemos en este mundo. Bueno, ya no seremos iglesia con una misión como aquí en el cielo, pero que las bendiciones de Dios son nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Inicia aquí para siempre, eternamente. Pensemos en eso, porque cuando lo entendemos de verdad, solo puede venir gozo de ese entendimiento. Nosotros, la iglesia, somos llamados para andar de la mano de Dios todo el tiempo. Y nuestra vida cristiana no es circunstancial o temporal. Es una forma de vida que ha comenzado aquí y trasciende a la eternidad. Aquí comenzó. En el momento en que le diste tu vida a Cristo, en el momento en que Cristo llegó a ser tu Salvador para siempre, tú le perteneces a Él. No te enredes, hermano, hermana, en las situaciones particulares de este mundo. No caigas en las tentaciones de los puestos, de los cargos, de la fama, de la fortuna. Tu fortuna se llama Cristo. Tu presente y futuro eterno está en manos de Cristo. Dios quiere restaurar tu vida total ahora mismo. Su deseo es que disfrutes de paz y verdadera relación de pureza y santidad delante de Él. Tu vida personal, incluyendo tu familia, trabajo, salud, tus relaciones con los demás, todo estará en la plenitud de Dios si empiezas a conducirte totalmente en dependencia de su voluntad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta mañana. Gracias por esta palabra profética de Miqueas. Señor, muchas veces tenemos la debilidad de creer que los profetas hablaron solamente para el tiempo antiguo, pero tu palabra es palabra para siempre. Gracias, Padre, por la exhortación que nos has dado en esta hora. Rogamos, Padre, que a partir de hoy nuestra vida esté sujeta para siempre en tu mano y que para siempre nos dispongamos a servir en tus grandes propósitos. Que no caigamos en la desviación de ser distraídos por los placeres y las oportunidades del mundo, que está lleno de maldades, que está lleno de vanidad, que está lleno de pecados. Ayúdanos a ser la iglesia santa, pura, que tú quieres que seamos para gloria de tu nombre y para el testimonio constante de tu evangelio. Danos avivamiento en este tiempo crucial del mundo. Que tu palabra corra y viva a partir de nosotros mientras predicamos tu santo evangelio. Oramos en el nombre eterno y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.